Bienvenidos a la clase. Les habla la profesora Lara B. Vamos a estudiar representación en la recta real. Antes de comenzar, suscríbete, dale a la campanita para que recibas las notificaciones de los próximos videos. Para representar en la recta real, primero debemos conocer los números reales. Así que, según este esquema, primero conocemos los números naturales, los de toda la vida. 2, 3, 5, 2021 y vamos a asignarle un número positivo porque cuando contamos con los números naturales lo hacemos de manera positiva. Siempre es más. Y también vamos a agregarle el 0. Ahora, cuando encontramos los opuestos a estos números o los negativos, en este caso menos 2, menos 3, menos 5, menos 10, menos 2021, menos 3050, estamos estudiando los enteros. Y ahora vamos a estudiar los racionales. Los racionales son los números que son de esta manera. Un entero dividido por otro entero de tal manera que el denominador o el entero b es diferente de 0. Y aquí entran entonces todos los números de esta manera, tanto positivos como negativos, porque ya están incluidos los enteros, que son los números negativos de los naturales. También puede estar aquí incluidos los decimales exactos, los decimales periódicos o este también, que es un decimal periódico, este 3/2. Ahora vamos a estudiar cuáles son los irracionales. Son esos números que no pueden escribirse de esta manera porque no pueden encontrar su valor como una división. Porque es que tenemos que entender a los racionales cómo dividir A entre B. Es que para realizar esta división, B tiene que ser diferente de 0. Aquí B está en la posición del denominador, es nuestro divisor. Es que la división no admite división por el 0, no se puede dividir. Y por eso entonces recordamos que en los racionales incluimos a los decimales exactos y a los decimales periódicos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un número que no puede ser representado de esta manera por dos números enteros? Entonces el conjunto de los irracionales. Y vamos a obtener acá números como raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 685, raíz cúbica de 4, raíz cúbica de 7, tenemos el famoso número pi y el número e, y también números de este tipo como 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2, solamente para nombrar algunos ejemplos. Y es que es muy importante entender que podemos ubicar en un solo sitio, que llamamos recta real, a todos estos números, porque los reales vienen a ser todos los números racionales e irracionales. También debemos recordar cómo se denota cada conjunto. El conjunto de los números irracionales se denota con esta letra Q, en donde vemos acá esta doble línea con Q asterisco respectivamente. Entre los racionales están estos decimales, estas fracciones, y se denota por Q. Están dentro de los racionales los enteros, que se denota con esta Z con doble línea acá, y los naturales, que es un subconjunto de los enteros que se denotan con la doble línea que está acá. Ahora vamos a representar todos esos números reales en una
recta, en una simple recta que la vamos a convertir en una recta real. En las puntas vamos a dibujar una flecha, así como estoy haciendo, y con sentido hacia la derecha vamos a escribir los positivos. Y es como contar con los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siempre va a haber un número mayor después del último que conté. Y es que esa cuenta va a ser interminable, por lo tanto, esto tiende al más infinito. De la misma manera, con sentido hacia la izquierda, van a crecer los números negativos y estos van a tender hacia el menos infinito. Esto indica que la recta va a haber dos zonas, dos partes, la parte de los números positivos y la de los números negativos. Para eso necesitamos un límite, que va a ser el número 0, que no es positivo y no es negativo. Hacia acá van a estar entonces todos los números. Positivos y de acá a acá van a estar todos los números negativos. Muy bien. Seguidamente escogemos la unidad. Sería una medida que separa esta recta en las coordenadas de los números que las representan. Si estamos trabajando en una hoja blanca, en una hoja de cuaderno, en una hoja cuadriculada, en un papel milimetrado, podemos escoger, por ejemplo, 1 centímetro. En nuestro caso, no vamos a escoger una medida tal cual como eso, como 1 centímetro, sino que lo vamos a escoger de manera gráfica. Vamos a indicar que esta es nuestra unidad. Esto va del 0 al 1. Esta misma medida es la que se va a repetir hacia nuestro lado derecho. La tomamos aquí, fíjense, utilizo mis dedos acá. Y vamos a representar ahora todos esos números positivos. Ya tenemos el 1, ahora aquí vamos a tener el 2, el 3 y así sucesivamente. De la misma manera, vamos a tomar esta medida y vamos a representar ahora los negativos. Los enteros surgieron porque a los números naturales necesitaban tener sus números opuestos, sus números negativos. Así que para el 1, su opuesto va a ser el menos 1. Aquí lo ven, menos 1. Para el 2, su opuesto va a ser el menos 2. Y fíjense cómo están creciendo en número los números negativos. Para el 3 va a ser acá el menos 3. Ya hemos representado en esta recta real los números más simples de representarse, es decir, los números enteros, y van del menos infinito al más infinito. También se pueden representar los números racionales y los números irracionales. Les voy a decir cómo. Y ahora vamos a estudiar qué es lo que pasa en esta unidad. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar hacer subdivisiones dentro de cada referencia. Estos se llaman coordenadas del número. Esta es la coordenada del número 2, la coordenada del número 1, la coordenada del número 0, la coordenada del número menos 1 y así respectivamente. En esta otra recta real, nuevamente, escribí las dos flechitas y escribí menos infinito y más infinito. Y aquí voy a poner el 0 y el 1. Si tenemos que dividir esto en 4 partes, por ejemplo, un cuarto, ¿qué vamos a hacer? Dividimos acá por la mitad y aquí por la mitad y aquí por la mitad. Esta primera parte evidentemente es 0,5, esta va a ser 0,25 y esta va a ser 0,75.
¿Qué sucede si ahora tenemos que encontrar las divisiones de la unidad? Por ejemplo, en este caso, un quinto. Nuevamente, hacemos nuestras dos flechitas, más infinito, menos infinito, el 0 y el 1. Es que fíjense, es como si hubiéramos puesto una lupa acá, ¿ok? En esta recta real que estamos estudiando. Y es que hay un método gráfico para no equivocarse. Así que venimos y pasamos una recta de esta manera. ¿Qué importa el ángulo de inclinación? No hay problema. Y como esta ya debe tener una medida conocida, la vamos a dividir en 5 partes iguales. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. Ustedes ahora van a pasar líneas paralelas con respecto a esta y las van a prolongar. Esta, para que sea paralela a esta. ¿Está bien acá? ¿Está bien acá? ¿Está bien acá? Y esta viene acá. Completamos esta acá para que se vea el ejercicio completo. ¿Y qué hemos hecho? Hemos subdividido esta unidad en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo queremos representar en forma de fracción, podemos decir que esto es 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 y aquí el 1 que nos viene a representar 5/5, que es lo mismo que 1. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque vamos a tener números racionales e incluso números irracionales que debemos representar en esta recta real que no pueden ser ubicados en estos valores enteros. Ahora, ya sabiendo cómo se divide la unidad, esas divisiones las podemos hacer en cada una de estas unidades aquí representadas. Es decir, que yo aquí puedo dividir en 4 partes, escribo 3 rayitas, y si yo quiero dividir aquí en 5 partes, solamente un caso, tengo que escribir 4 rayitas. ¿Sí? De manera gráfica ya lo obtuvimos. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero representar un número entero positivo? Solamente me ubico en la parte positiva y, en este caso, el 3, y dibujo un círculo. Un círculo que sería como un punto lleno, sólido, hueco. Es importante hacer notar que esto está aquí totalmente relleno. Porque en la clase de intervalos nos vamos a dar cuenta que hay diferencia entre las notaciones. Muy bien, si ustedes necesitan ahora saber cuánto es el opuesto de 3, evidentemente es el negativo y sería menos 3 y se representa acá. Es decir, ya hemos representado 2 puntos, el 3 y su opuesto como menos 3. Pero ¿qué sucede si ahora nos están solicitando que representemos un número racional? Por ejemplo, 10 tercios. Aquí está. Esto lo podemos entender como una división, en donde el numerador es el dividendo. Y el denominador es el divisor. Recordemos que tenemos la fórmula que dividendo es igual a divisor por el cociente
residuo. Es decir, en este miembro de la ecuación tenemos dos términos, divisor por cociente y el otro término que es residuo. Y nos están solicitando cuánto es dividendo entre divisores. Es decir, que voy a dividir toda esta fórmula entre el divisor. Voy a escribir aquí dividendo sobre divisor y voy a tener entonces que dividir cada término acá por divisor y aquí por divisor porque ya lo hice en este primer miembro de la ecuación. Así que hago una línea de fracción larga, coloco acá divisor por el cociente y aquí divisor más, y hago otra línea de fracción, tengo aquí residuo y aquí divisor. Podemos simplificar divisor con divisor y esto nos va a quedar igual a cociente más la fracción de residuo sobre divisor. ¿En qué nos va a ayudar en esto a representar 10 tercios? Es que 10 tercios es lo mismo que dividir 10 entre 3. Y un número que multiplicado por 3 me da 10 o cercano es el 3. 3 por 3, 9. Al 10 queda 1. Aquí, ¿quién es entonces nuestro cociente? Aquí nuestro cociente va a ser 3. Este 3 que está acá, ¿cierto? Más nuestro residuo, que es 1, sobre el divisor, que es 3. ¿Qué nos implica esto cuando vamos a la recta real? Que si yo quiero representar 10 tercios, debo moverme 3 unidades enteras, es decir, 3 números enteros. Me ubico en el positivo. Aquí tengo 1, 2, 3. Aquí estoy. Y me debo mover un poquito más hacia la derecha, pero 1 tercio. Es decir, que voy a venir acá y entre 3 y 4 voy a hacer 2 divisiones para obtener entonces en total 1 y 2. Que esta unidad esté dividida en 3 partes. Voy a hacer estas 2 rayitas y aquí tengo 1, 2, 3. Ya he dividido esa unidad. Y si quiero entonces representar el punto 10 tercios, esto que es 1 tercio, acá, ya he recorrido 3 hasta acá, más 1 tercio, y este punto que está acá, para mí va a ser ahora 10 tercios. Y es de esa manera en cómo se encuentra un número racional. Si nos están pidiendo entonces menos 10 tercios, lo que tenemos que hacer es primero ubicarnos del lado de los números negativos, hacia acá, ¿ok? Y movernos las 3 unidades enteras más esta 1 tercia parte. Vamos a complementar aquí. Ok, ya representamos el 10 tercios y nos solicitaron el menos 10 tercios. Lo que hicimos fue extender más esta recta real. Nuevamente escribimos la flechita y escribimos el menos infinito. Esta unidad la repetimos acá y aquí nos queda menos 4 y aquí nos queda menos 5. Hasta este momento todo bien. Y es que con este ejercicio vamos a representar los números negativos porque estamos de este lado de la recta real. Solamente la única diferencia es que va a estar del lado izquierdo, pero es que la división de 10 entre 3 te va a seguir dando 3 más 1 tercio. Y es que de manera simbólica ustedes pueden escribir esto así, pero es que esto es nada más para que ustedes estén al tanto de que
este 3 más 1/3, para nosotros va a ser realmente menos 3 menos 1/3. Y es que ahora, entonces, el menos 3 está acá, entre el menos 3 y el menos 4, tengo que hacer dos divisiones, 1 y 2. 1/3 sería esta división. Y es que ahora sí puedo representar el punto acá, menos 10/3. Muy bien. Y así con cualquiera de los números negativos que nos indiquen. Si tenemos que calcular menos 1/2, vamos a colocarlo acá, por ejemplo, menos 1/2, sabemos entonces que en decimales este es menos 0,5. Solamente tenemos que ubicarnos entre el 0 y el menos 1, hacer una división acá y escribimos acá que esto es menos 1/2. Es muy sencillo representar del lado negativo de la recta.